Buenos días. Si tienes empastes negros y te preocupa que el mercurio que tienen sea tóxico, no puedes perderte este vídeo. Veamos qué son los empastes de plata. Los empastes de plata, técnicamente a los empastes les llamamos obturaciones, pero es lo mismo. Y de plata es porque es uno de los elementos que lleva la amalgama de plata. Los empastes negros se hacen con amalgama de plata, que es una aleación de mercurio con plata y otros metales. Puede haber estaño, puede haber oro, en los últimos ya no suele haber zinc, y quizá algún otro elemento que ahora no recuerdo, pero todos estos en dosis muy bajas. Las dosis más importantes son plata y mercurio. Todos sabemos que el mercurio es un tóxico. ¿Qué queremos decir un tóxico? Que con dosis bajas el mercurio es tóxico. Cuando hablamos de tóxicos, de venenos, es porque son elementos que a dosis relativamente bajas pueden serlo. Pero como hemos dicho al principio, todo depende de la dosis. Si tengo empastes de plata, ¿me los tengo que quitar porque son tóxicos? Cualquier medicamento, cualquier medicina, evidentemente tiene unos efectos secundarios y muchas veces tiene efectos secundarios perjudiciales. Lo que pasa es que lo que tenemos que valorar es si compensa asumir esos efectos perjudiciales porque los beneficios que nos trae son mayores. La quimioterapia. ¿Son buenos los quimioterápicos? No. Es un tóxico para las células, para todas, pero también y especialmente para las células cancerígenas, lo cual quiere decir que si tenemos un cáncer, pues por malo que sea la quimioterapia, para nosotros en ese caso puede ser muy beneficioso. ¿Qué pasa con la amalgama? Primero, ¿qué tiene de positivo? ¿Para qué nos sirve la amalgama de plata? Pues cuando hemos perdido tejido dentario, o sea, nos falta un trozo de diente, con la amalgama lo podemos reproducir y tener una pieza dentaria, un diente, una muela que sigue pudiéndose usar. En relación a otras maneras de solucionar el problema, es económica, y si lo comparamos con los composites, que es el material que más se parece o más puede sustituir a la amalgama, tampoco tenemos una evidencia absoluta de que un composite tampoco tenga ningún efecto tóxico. Lo que está claro es que va a depender de la dosis. Los composites son los empastes blancos que se ponen hoy en día. Si hoy vas al doctor para que te haga una caries, lo más seguro es que te ponga un composite blanco. La cantidad de mercurio que podemos detectar en sangre, es decir, que ha pasado a nuestro organismo por llevar empastes de plata, es mínima. Probablemente comiendo un pescado vamos a encontrar la misma cantidad de mercurio y no es tóxica, esa pequeña cantidad no es tóxica para nosotros. ¿Cómo se pierde ese mercurio? Se pierde por erosión y se pierde por los ácidos. Entonces, lo que hemos de tener en cuenta antes de decidir cambiarnos todas unas amalgamas es que el momento en el que se libera mucho más mercurio es cuando las retiramos. Cuando me voy a quitar las amalgamas porque esto es malo y resulta que quitándolas es cuando más cantidad de mercurio liberamos. Entonces, lo que recomendamos nosotros es que si no hay un problema estético importante, que al fin y al cabo es el motivo principal por el cual se han ido dejando de usar, por un problema estético, no tóxico. Si nosotros no tenemos un problema económico, es decir, que lo que puede sustituir y funcionar igual que bien de la amalgama nos resulta muy caro, podemos usar amalgama, no hay ningún problema, pero nunca retirarla si no hay o ese problema estético o una caries, evidentemente. Si hay una caries y hay que rehacer la obturación, pues retiramos la parte que queda de amalgama y añadimos la obturación o el empaste nuevo. ¿Son mucho más seguros los composites, empastes blancos, que se ponen hoy en día? El composite, que puede ser composite solo o puede ser composite con partículas de cerámica para endurecerlo, es la pasta que más se parece o más directamente puede sustituir a la amalgama. Y esto, como muchas cosas que ni nos imaginamos, se extrae del petróleo. O sea, tampoco es que sea una fruta natural y sana que encontramos por ahí, pero evidentemente no hay ninguna
indicio de nada de que esto vaya a ser tóxico. Entonces, ¿no hay ningún peligro con el mercurio de las amalgamas? El problema, más que en las amalgamas que tenemos en la boca, el problema sí que estaba en los mineros que tienen que extraer el mercurio, en los trabajadores que preparan el mercurio para una amalgama. Y ya un poco más dudoso, aunque no hay evidencia y tampoco lo es, quizá para los dentistas, si hacen muchas, ¿no? Porque pensemos que el mercurio sobre todo se absorbe por la respiración, por vapores. Si se nos rompe un termómetro y tocamos el mercurio no nos va a pasar nada, pero si ponemos una olla de mercurio a hervir y lo aspiramos, nos va a ir mal. ¿Realizan muchos cambios de empastes de amalgama, los negros, por empastes de composite, los blancos? Si el paciente viene con una amalgama y solo se lo quiere quitar porque le han dicho que eso es malo, pues les damos las explicaciones que acabo de dar. Si el paciente viene porque le han puesto una amalgama en una zona que estéticamente es muy problemática, pues bueno, lo valoramos y si es necesario se cambia. Y cuando sí que hay que cambiarla es cuando esa pieza tiene una caries, entonces hay que cambiarlo. El problema es que a veces con amalgama podíamos tratar algún tipo de caries que ahora con los composites es más complejo, no tienen tan buen resultado y lo que necesitas para cambiar la amalgama es una corona, una incrustación, que son cosas mucho más caras. Solo en ese caso, en el que el composite, porque por ejemplo está en una zona húmeda debajo de la encía, es muy problemático y la obturación no va a quedar bien. El paciente no tiene dinero para coger una alternativa como puede ser una incrustación, una corona. Solo en ese caso aún recomendamos obturaciones con amalgama de plata. Pero por ejemplo en mi caso, pues a lo mejor hago una cada 2 años, no más. Pues ya vemos que los empastes de plata están en desuso, que hoy en día se utilizan otros composites y otras soluciones más estéticas y modernas, pero que si tenemos empastes de plata no deberíamos preocuparnos. No olvidéis que podéis dejar vuestras preguntas para el dentista en los comentarios del vídeo. ¡Hasta luego!